tu ropa, tu móvil, tus zapatillas. Casi todo lo que usas lleva una etiqueta que dice Made in China. China fabrica la electrónica, la maquinaria y las piezas invisibles que hacen funcionar el mundo. Pero esto no siempre fue así. Hace solo unas décadas, China era uno de los países más pobres del planeta. Un país mayoritariamente rural, aislado del comercio internacional y con una población que sobrevivía con lo justo. En 1950, su economía era más débil que la de muchos países africanos. Lo que ocurrió después no fue suerte. No fue un milagro económico. Fue una decisión política. Una decisión que cambió para siempre el equilibrio económico mundial. A mediados del siglo XX, la mayoría de los chinos vivía del campo. La productividad era extremadamente baja, la tecnología casi inexistente y la pobreza generalizada. Entonces, tras la Revolución Comunista, el Estado tomó el control total. La tierra, las fábricas, los precios y el trabajo pasaron a estar dirigidos desde arriba. La idea era crear igualdad, eliminar la explotación, construir una sociedad justa y próspera. Pero en la práctica, el resultado fue muy distinto. Sin incentivos para producir más, la producción se estancó. Sin libertad económica, la eficiencia desapareció por completo. Las decisiones se tomaban en despachos lejanos, sin contacto con la realidad diaria. El sistema eliminó la iniciativa. Trabajar más no significaba vivir mejor. Innovar no tenía recompensa. A finales de los años 50 y durante los 60, el sistema empezó a colapsar. Hubo escasez masiva de alimentos, hubo caos, y millones de personas murieron de hambre. China estaba atrapada en un modelo económico que no funcionaba, pero del que no sabía cómo salir. A finales de los años 70, el país se enfrentaba a un dilema imposible. Seguir igual no era una opción. El colapso social era inminente, pero abandonar el sistema comunista por completo tampoco lo era. Hacerlo significaría perder el control político y la legitimidad del partido. El país necesitaba crecer, necesitaba producir, necesitaba alimentar a su población. Pero sin perder el control político, parecía una contradicción irresoluble. Entonces llegó una idea peligrosa que rompía con la ortodoxia ideológica del momento. Deng Xiaoping, el nuevo líder del país, propuso algo radicalmente nuevo, algo pragmático. No se trataba de abrir toda la economía de golpe, no se trataba de privatizar todo el país y copiar el modelo occidental. La idea era mucho más sutil, era experimentar, probar pequeñas excepciones controladas dentro del gran sistema comunista, medir los resultados, y si funcionaban, escalarlas. Así nacieron las zonas económicas especiales. Pequeñas áreas geográficas, casi siempre costeras, donde las reglas del juego eran completamente distintas al resto del país. Dentro de estas zonas se permitía algo impensable hasta entonces. Salarios bajos fijados por la oferta y la demanda, menos impuestos para atraer inversión, regulaciones laborales y medioambientales flexibles, y sobre todo, la entrada de capital extranjero. El Estado seguía mandando. El Partido Comunista no perdía el control del país, pero dentro de esas burbujas, el mercado empezaba a trabajar. China ofreció al mundo algo que los países occidentales ya no querían o no podían ofrecer: mano de obra abundante, disciplinada y dispuesta a trabajar por salarios mínimos. Y una estabilidad política garantizada por un gobierno autoritario. Las empresas extranjeras empezaron a llegar. Al principio con mucha cautela, luego en masa. China comenzó fabricando productos simples y baratos, juguetes, textiles, componentes de baja calidad. Pero no se quedó ahí, y aquí está la parte de la historia que casi nunca se cuenta. China hizo un pacto silencioso con su población, un pacto no escrito, pero asumido por millones de personas. Trabajo duro, jornadas laborales interminables, salarios bajos y poco consumo. A cambio de algo muy concreto: empleo garantizado, crecimiento económico constante y estabilidad social. Millones de personas abandonaron el campo y migraron a ciudades industriales
que crecían a una velocidad nunca vista en la historia humana. Aceptaron condiciones laborales que en otros países habrían sido inaceptables. No fue solo una imposición del Estado, fue también una decisión colectiva, un sacrificio masivo para sacar al país de la pobreza. Mientras tanto, en Occidente, se tomó otra decisión clave: externalizar. Las empresas occidentales vieron una oportunidad de oro. Trasladaron su producción masivamente a China. Reducían costes de forma drástica, aumentaban sus beneficios y satisfacían a unos consumidores que demandaban productos cada vez más baratos. Parecía una victoria para todos. Los accionistas ganaban más, los consumidores pagaban menos, y China crecía. Pero China no solo fabricaba, China aprendía, copiaba la tecnología, replicaba los procesos de producción, mejoraba la calidad de sus productos y reinvertía masivamente los beneficios en infraestructuras. Construyó los puertos más grandes del mundo, las autopistas más extensas, las redes ferroviarias de alta velocidad más modernas. Creó cadenas de suministro gigantescas, eficientes e imposibles de replicar en otro lugar. Primero fabricó barato, luego fabricó rápido y finalmente empezó a fabricar mejor. Y cuando el mundo quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Ya dependía por completo de China. La fábrica del mundo no se había construido por casualidad. Se había construido sobre una base de sacrificio social, laboral y político que otros países no estaban dispuestos a aceptar. Hoy, la dependencia global de China es un hecho. Mover la producción a otros países es extremadamente difícil y caro. La ventaja de China ya no es solo el precio, es su ecosistema industrial completo. Su escala, su velocidad y su eficiencia son inigualables. No es una historia de buenos o malos, ni de ideologías perfectas o corruptas. Es la historia de una decisión estratégica, una decisión que cambió la economía global para siempre, y que hoy nos plantea una pregunta incómoda. ¿Aceptarías este nivel de sacrificio individual y colectivo a cambio de crecimiento económico garantizado? ¿Funcionaría este modelo en Occidente?